siempre necesita un apoyo. Para mí, estos chiquilines con los que yo viví son mi familia. Nos escapamos un día y tal vez fuimos a Henao y le dijimos, vos, nos está pasando esto y tal. Me fueron a buscar 2 asistentes sociales desde que me llevaron en un taxi y me dijeron, mira, tu madre está trabajando, te vas a ir para un hogar, y yo no entendía nada y dije, está bueno, me van a llevar para ahí. Y a los niños de Henao se los etiqueta como niños conflictivos, y no es que sean conflictivos, únicamente requieren de un acompañamiento distinto. Y muchas veces los chiquilines que están ahí adentro no tienen a nadie. Te cae todo eso y te empiezan a caer como fichas que vos decís, acá cómo me manejo, ¿no? ¿Cómo sigo de acá? Muchos dirán, pero fue tu decisión ser mamá. Sí, pero yo era una niña. Es muy feo ver a alguien con quien te criás después ahí en la esquina revisando la boqueta. A mí me ha tocado discutir con personas que dicen, no, porque también tienen que poner de ustedes. Nosotros lo ponemos todo. Como que decían, ay, está en Henao, es para locos, no sé qué, yo pensaba que era para locos. Estamos hablando de niños y adolescentes que el día de mañana van a salir a la calle y son personas. ¿Cómo sigo de acá? Yo era una niña. Son mi familia. Nosotros lo ponemos todo. Hijos del sistema. Llegan las noches, no tienen quien les dé un beso de buenas noches, ¿sí? No tienen su mamá, su papá o quien fuese un familiar que le diga buenas noches, que descanses. Ellos se van a acostar solitos, ¿sí? Y no es que se van a acostar contentos, porque claramente, bueno, vamos todos a acostarnos, dale, que ya es la hora de acostarse. O sea, de esa forma, directamente. No es, bueno, vamos a caminar para acostarnos, que mañana hay que madrugar, o de otra forma. Entonces, luego salen 1 hora al psicólogo, esa hora del psicólogo la aprovechan claramente que sí, hablan lo necesario, lo justo y necesario, porque hay veces que ni siquiera transmitís realmente lo que estás sintiendo, y después regresás al lugar donde te hace daño. Para muchos la vida en hogares significa un salto positivo importante en sus cuidados, incluso en sus afectos. Pero para muchos otros es un cambio hacia un entorno aún más hostil que en el que estaban insertos. Eli, como eligió llamarse la entrevistada de este capítulo para preservar su identidad, lo vivió así. Y más de 10 años después de su salida del cuidado de 24 horas del Instituto de Niñez y Adolescencia del Uruguay, Henao, es todavía más crítica sobre la experiencia que le tocó vivir y los adultos que estuvieron a su cuidado en la institución. Eli tiene 30 años, es madre y propietaria de una empresa en el rubro de la estética en una ciudad de Canelones. Allí nos recibió un domingo lluvioso para contarnos su historia. Una que incluye muchas dificultades, soledad y desprotección, pero también fortaleza y motivación que la llevaron hasta donde se encuentra hoy. Yo ingresé a una casa cuna, creo que se le decía, que era de Henao cuando yo tenía alrededor de 10 años, en Rocha. Allí estuve unos meses yo, no estuvimos mucho tiempo, estuve con mis otros 5 hermanos, ¿sí? Y bueno, nada, o sea, la experiencia, uno como niños, te encontrás en un lugar donde no sabes ni qué pasa, ni qué estoy haciendo acá, porque claramente es lo que creo que nos pasa a todos. Los adultos no te dan explicaciones antes de ingresar a un lugar, ¿sí? Entonces es todo desconocido. Y yo en este caso era la mayor, entonces como que, claro, veía a mis hermanos y decía, ¿qué hacemos acá? Lo único que me quedaba hacer era apoyarlos y directamente estar con ellos, o sea, no ponerme a pensar por qué estamos acá, porque claramente no era nuestra culpa de que estuviéramos ahí, ¿no? Entonces sí, fue algo totalmente desconocido. Los sentimientos o emociones encontradas que podamos haber tenido, sinceramente no las recuerdo, porque como yo digo, yo creo que cuando nos pasan cosas, como que no sé si es nuestra memoria o qué bloquea. Hay recuerdos que no los tenemos claros, o sentimientos, por ejemplo, no nos quedan claros, ¿sí? Como que los borramos. Pero nada, o sea, es un montón de sentimientos y cosas encontradas que no entendés qué es lo que estás pasando, ¿no? Que a transcurrir los días vas entendiendo un poquito más porque ves que seguís ahí, entonces decís, bueno, acá es donde me tengo que quedar. Entonces eso es lo que nos genera cuando ingresamos siendo tan chicos, ¿no? Yo en ese entonces tenía unos 10 años aproximadamente, porque recuerdo que estaba cursando 4º escuela. También nos cambiaron de escuelas, obviamente, porque era todo nuevo, entonces también teníamos que adaptarnos a eso, nuevos compañeros, nuevas caras, nuevas personas, porque era todo nuevo, no solo quienes nos estaban cuidando, sino también a los lugares que estábamos frecuentando, era todo nuevo, ¿no? Entonces eso un inicio como para
más o menos sentir lo que uno siente en ese momento, que no tiene explicación con palabras, porque no sabes directamente qué es lo que pasa y no sabes cómo expresarlo tampoco, ¿no? Sí, además que siendo chiquito hay muchos de los recursos que tenemos cuando somos grandes para explicarnos situaciones que ni los desarrollás. Tal cual, sí. Ni siquiera, bueno, pero como decís, estuviste meses y después volvés con parte de tu familia. Sí, ahí está, sí, yo una vez que estuve allí, estuvimos con mis hermanos, nosotros regresamos, sí, a nuestra casa, estuvimos, no recuerdo bien las fechas, pero unos años, sí, nada más que mi papá era un papá no presente por su trabajo, entonces nosotros regresamos a Inauz nuevamente luego, ¿sí? No recuerdo exactamente qué tiempo fue que pasó, pero 2 años capaz, que fue que estuvimos nuevamente en nuestra casa, estuvimos todos juntos con mis hermanos y después regresamos de nuevo a Inauz. Y ahí sí se quedaron. ¿Cómo fue esa vuelta? Porque me imagino que ya conocían cómo venía, cómo eran las cosas y también me imagino que habrán temido, bueno, esto va a durar un tiempo, que efectivamente después duró, pero esa llegada y también con los hermanos, o fueron una parte, fueron todos. Bien, con respecto a eso, yo ya era más grande, sí, ya, o sea, si bien seguía siendo una niña, pero ya había pasado un tiempo. Cuando nos pasa esto, yo ya sabía que era lo que iba a pasar, porque en mi caso, a mí mi papá me había comentado que claramente como nosotros ya habíamos estado en un lugar, sí, que fue en este caso Tuna, él tenía un seguimiento con psicólogos, asistentes y demás que iban a ver, para ver cómo estábamos nosotros. Entonces, como él ya tenía ese seguimiento y él era una persona ausente, o sea, nosotros vivíamos con niñeras prácticamente, pasó de que a mí me comentó, pero yo me enteré una vez que ya estábamos en Inauz. O sea, una vez que a nosotros nos llevan a Inauz, yo no sabía qué estaba pasando, pero dije, bueno, es más de lo mismo de lo que ya nos pasó. Y en una de las charlas que pasaron, yo no recuerdo si pasó un mes, que fue que lo vi después, él ahí se sentó y me explicó. Entonces yo ya sabía que esto no era como la vez anterior, que la vez anterior estuvimos un tiempo y nos fuimos con él, no, que ya era algo definitivo. Entonces como que la segunda vez ya estaba preparada que bueno, me iba a quedar ahí y listo. Uruguay es el tercer país con mayores tasas de internación en centros de 24 horas y otras modalidades de cuidado de tiempo completo en toda América Latina. Mientras que el promedio regional es de 86 cada 100.000 niños, niñas y adolescentes, en nuestro país el número asciende a 324 cada 100.000. Por lo tanto, es casi 4 veces mayor que el promedio regional, de acuerdo con datos del estudio La Infancia como Prioridad, elaborado por UNICEF y publicado en julio de 2024. El promedio de tiempo de permanencia, según el mismo documento, es de unos 4 años, a pesar de que el Código de la Niñez y la Adolescencia establece que la internación en centros u otras modalidades debe ser de carácter transitorio, puesto que el niño, niña o adolescente tiene derecho a vivir en familia, y si no es en la suya biológica, debe procurarse su integración a otra, por ejemplo, a través de la adopción. Para Eli ese tiempo fue de más de 5 años y para sus hermanos todavía más, ya que pasaron a cuidado del organismo siendo bastante más pequeños que ella. A pesar de su juventud, esos hermanos, a los que veía desprotegidos y de los que no quería alejarse, fueron uno de sus mayores motivos de preocupación. Con respecto a la vinculación, yo estaba acostumbrada desde chica que nos vivíamos mudando. Entonces el tema de vincularme no tuve como eso, como necesito hacerlo o que tengo que hacerlo, o no sé cómo explicarlo, pero o sea, un sentimiento sobre eso, ¿se entiende? Por un tema de que ya venía con eso de que, bueno, estábamos un tiempo en un lugar, nos trasladábamos a otro, entonces eso no me afectaba tanto. Yo lo que sí veía era el tema de mis hermanos, porque mis hermanos, el más chiquito, cuando ingresó a Inauz, yo no recuerdo exactamente bien, pero tenía 3, 4 años. Era re chiquito y a nosotros cuando nos ingresaron a Inauz no nos pusieron a todos juntos. O sea, 3 fueron para un hogar y otros 3 para otro hogar. O sea, no estuvimos todos juntos. Estuvimos unos por un lado y otros por otro. Entonces, a mí me preocupaba más saber cómo estaba mi hermano chiquito que vincularme con nuevos compañeros de escuela, o sea, ya no... Esa niñita. ¿Te daban explicaciones sobre cómo estaban, dónde estaban, dejaban verlos? No, o sea, nosotros en ese entonces
nos veíamos cuando mi papá nos iba a buscar los fines de semana para salir, y ahí era cuando nos juntábamos los 6. Pero no era que, ejemplo, del hogar que yo estaba, nos llevaban al hogar de ellos o a ellos los traían para poder vernos. Eso no lo hacía. Vos después nos decías que hubo un cierre de un hogar, puede ser, donde vos estabas Ahí quieto estaba, y sí. también muchos movimientos Sí. en tu vida. Sí, ahí yo estaba con mis 2 hermanas, mis otras 2 hermanas, y el hogar cierra. Cuando el hogar cierra, bueno, a mis hermanas las llevaron para otro hogar, ¿sí? A mis 2 hermanas, pero ahí justo los llevaron para el hogar donde estaban mis otros 3 hermanos. Entonces ellas pudieron juntarse con mis otros 2 hermanos, otros 3. Reencuentro, estaba solo vos. Faltaba yo. En este caso yo me había ido, ¿sí? Entonces a mí no me trasladaron con ellas y claramente no me iban a llevar para ese hogar. Sí, porque también pensamos que los hogares están por edad. Eso también, sí. Entonces, yo había quedado contento porque ya estaban todos juntos ahí y ahora para verlos era ir a un lugar solo para poder, obviamente, visitarlos y demás. Yo ahí en ese entonces estaba viviendo, o sea, me estaba quedando con quien es hoy la abuela de mi nena. Entonces, cuando ellos se trasladaron, yo seguía yendo a verlas, pero no podía entrar, o sea, a mí no me daban el ingreso porque claramente me lo tomaban como que, como se dice en INAU, fuga, o sea, como estaba fugada de INAU. No me daban el acceso para poder ingresar a verlas, pero yo de todas formas sabía que estaba bien. Si querés contar tu historia, escribinos por Instagram, @delsistema_hijos. Eli se fugó de INAU porque no quería estar sola. Ya no le quedaban hermanos con los que convivir debido a su edad y se sentía incómoda y fuera de lugar. En la actualidad, a lo que entonces llamaban fuga, hoy le llaman salidas no acordadas. Y como contamos en capítulos anteriores, en 2023 hubo 9.500 de estas salidas. Algunas duran horas o días, otras, como fue el caso de Eli, duran meses. Pero no son producto del azar o del mal comportamiento, tienen razones de ser. Nosotros en realidad lo que buscamos es como ese acompañamiento, así por decirlo, y no miramos, o sea, porque hoy por hoy puedo decir que no fue la familia perfecta que uno pudo haber elegido, que así pasa en todos lados, ¿no? Pero es que buscas que alguien te acompañe o de afuera, ¿no? Porque dentro de INAU no conseguís ese acompañamiento, ¿se entiende? Eso de que, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? ¿Estás bien? No. Se nos evalúa dependiendo de nuestras actitudes y se nos deriva a un psicólogo, o sea, a una persona fuera de INAU. O sea, no es que, o sea, fuera de INAU, me refiero fuera del lugar donde estamos, Claro. ¿no? No es que se nos da como la posibilidad de tener dentro de ese lugar donde estamos 24/7 el acceso a una charla grupal o, no sé, algo que pueda estar muy bueno, ¿no? De que mismo ahí donde estemos viviendo se nos escuche. Es lo normal en todos lados, ¿no? En una familia. Yo hoy por hoy soy mamá, sí, y sé que si mi hija me tiene algo para decir o así mismo no me tenga para decir, yo voy y le digo, ¿cómo te fue? ¿Estás bien? No agarro y digo, bueno, mi niña se está comportando mal, nos vamos al psicólogo. No, yo lo tengo que evaluar yo qué es lo que está pasando. Entonces, como que no hay esa contención, entonces, ¿nosotros qué hacemos? Hablo por nosotros porque yo estuve y hablo por todos, ¿no? Pero buscamos como eso afuera. ¿Sí? Y a veces porque, o sea, somos niños, somos adolescentes, no tomamos decisiones a veces correctas, pero por buscar eso que no encontramos allí adentro. Entonces, para nosotros es hermoso, claramente, porque nos dan un lugar, nos brindan un espacio, o lo que fuese al inicio, entonces nosotros contentos, claramente, ¿no? Que capaz que allí adentro no encontramos eso, que no lo generalizo. ¿Sí? Porque sí hay educadores que se toman su tiempo de escucharnos, de acompañarnos, pero de 50 educadores que hay, 3 son los que hacen eso, no todos. Entonces, son 3 que claramente están 3 días sí, 3 días no. Entonces los vemos básicamente poco tiempo, ¿sí? Pero en ese tiempo lo aprovechamos, claramente. Pero no es algo que suceda el día a día, ¿sí? Porque con estos educadores estamos 3 días sí, 3 días no. Pero nosotros estamos 24/7. Quiere decir, casi 360 días del año ahí adentro. Y si nos ponemos a sacar cálculos, son pocos días los que tenemos el acceso con esos educadores. Esa gente que te cambia. Eso. Entonces, nada,
Y es sentirse querido, Ay. porque la escucha activa es parte del amor, digamos, y del amor que es como, es verdad que ellos son funcionarios, pero el amor, cuando vos estás criando, porque eso es lo que están haciendo al final de cuentas, es criando gurises, si no está mediado por el amor, como que está complicado, que nadie es un robot, necesita criarse con eso. Exactamente, y es como yo digo siempre, ¿no? Uno cuando elige a qué dedicarse, sabe qué es lo que va a hacer. Es como yo le doy el claro ejemplo de los maestros. Querés ser maestra, te apasiona ser maestro, pero no te gustan los niños, o sea, dedícate a otra cosa. Claro. Porque claramente vas a estar rodeada de niños. Es exactamente lo mismo acá. Si sabes que vas a ingresar como educadora de INAU, tenés que ser consciente que primero que nada vas a estar con niños o adolescentes que claramente pasaron por un proceso o algo de su vida que no fue su decisión, porque claramente no fue la decisión de los niños que estén allí, de nosotros, sino que son decisiones de adultos o lo que haya pasado, ¿sí? Pero nosotros no tenemos la culpa y que si ella está trabajando allí, tiene que ser consciente de que el trato tiene que ser distinto a los niños que tienen el acompañamiento, claramente, ¿no? Porque no es lo mismo un niño acompañado que no acompañado. Y en la vida te cruzás con ese tipo de niño, tenga familia o no tenga familia, y te das cuenta de la diferencia. Cuando un niño es acompañado y cuando un niño no es acompañado. Y a los niños de INAU se los cataloga o se los etiqueta, por así decirlo, como niños conflictivos. Y no es que sean niños conflictivos o adolescentes conflictivos. Es únicamente que requieren de un acompañamiento distinto. ¿Sí? Porque ya nomás el simple hecho de saber que ellos están sin su familia es un choque impresionante. O sea, a mí me gustaría de que todos los que escuchen esto se pusieran un poquito en la cabeza de cada niño, de cada adolescente de ahí adentro, y se pusieran a pensar qué les pasa por la cabeza a esos niños o a esos adolescentes. ¿Sí? Que todos se pongan y digan, bueno, yo me pongo en el lugar de él. En este caso, yo ahora estoy sin papá, estoy sin mamá. ¿Qué siento? Y así se podrán dar cuenta y dejar de etiquetar a esos niños o a esos adolescentes como niños conflictivos o que son muy rebeldes o no. Claramente yo sé que cada persona que está escuchando esto tampoco tiene la culpa. Acá nadie tiene culpa de nada, ¿no? Pero sí es difícil para el niño o el adolescente que está detrás. Y encima, que adultos lo etiqueten más todavía. Vos a un niño le tenés que dar apoyo, sos hermoso, sos lindo, sos inteligente, vos podés. No decirle, no podés, sos muy conflictivo, necesitas ayuda de un psicólogo, de un psiquiatra. No, o sea, al contrario, apoyarlo a sí mismo. Yo estoy segura que la mayoría, o capaz que no, pero tiene hijos. Así como trata a sus hijos, los traten a ellos, ¿sí? Porque no porque estén allí, es como yo digo, o sea, es horrible esto que voy a decir, pero como que si fueran ganado, en un corral, ¿sí? Voy, me fijo que estén bien, esto, aquello, lo otro, y me voy. No, son personas, son seres humanos, tienen corazón, respiran, tienen sentimientos, tienen pensamientos, y cada una de las palabras que uno le transmite a ese niño o ese adolescente les queda marcada, ¿sí? Les queda así. Uno de ustedes va y le dice, sos inteligente, vos podés, ese niño se va a querer comer el mundo. Pero si uno va y le dice, no, la verdad que te estás portando horrible, no puedo más contigo, no sé, necesitas apoyo psicológico, haces todo mal, el niño ¿qué va a hacer o el adolescente? Va a seguir haciendo las cosas mal porque no tiene ese apoyo. Todo lo que estás diciendo me resuena adentro muchísimo y quiero decir que una de las primeras veces que yo vi a mi hijo, cuando le dije que lo consideraba muy inteligente, se dio vuelta a ver a quién le hablaba, porque no podía creerlo. Y otro día que le dije que lo consideraba muy lindo, también se dio vuelta a ver a quién ella hablaba, sin palabras. Y sí, es así, es así. La autoestima adecuada y el sentimiento de valorización de sí mismos es difícil de lograr en niños, niñas y adolescentes institucionalizados y tiene varios motivos que se pueden observar desde el sentido común, pero sobre todo desde la escucha de las experiencias de los chiquilines. El primero es la situación por la que se los separó de la familia de origen, una situación que en algún punto implicó una vulneración de derechos que llevó a que se lo extraiga de su núcleo familiar y su contexto social.
El segundo hito es la propia institucionalización, que suele darse en contextos de cierta masividad donde los niños no tienen un acompañamiento tan personalizado como en una familia, ya que comparten el espacio y los cuidados con muchos otros chicos. El tercer motivo, que lleva al sentimiento de desvalorización, es el trato que reciben. Un trato que algunas veces no está a la altura de las circunstancias y vuelve a exponer a los niños y jóvenes a una vulneración. Eli siente que esa es una de las mayores falencias que sintió en el sistema durante su paso por él. El educador, si bien tiene que cumplir un rol muy importante, claramente que sí, ya sabe a qué se va a enfrentar, entonces ya tiene que estar preparado, ¿sí? Y más preparado mentalmente, porque a veces yo siento que no se está preparado mentalmente para esto, ¿no? No solo en el tema de la persona, sino en el tema de los comentarios que se nos puede hacer. O sea, porque claramente, a veces las palabras hieren más que un golpe. Entonces, no podemos ir por el mundo destruyendo, así por decirle, con palabras hirientes y más a personas que en ese momento están vulnerables, claramente. Entonces, hay que estar preparados psicológicamente y estaría hasta, mirá, les dejo esto porque estaría hasta buenísimo que les den el acceso a cada uno de los educadores, un espacio para ellos con psicólogos. Porque a veces nosotros no somos los que necesitamos los psicólogos, son ellos. Entonces, se nos lleva a nosotros, pero ellos tienen espacio para psicólogos. O sea, yo digo, a ellos les dan, no sé, una vez al mes, una charla con un psicólogo. No, estoy segura que no lo hacen. A nosotros sí. Entonces, hay veces que es al revés. Los que requieren del psicólogo son más ellos que nosotros. ¿Sí? Porque a veces también nuestras actitudes se basan en cómo nos tratan también. ¿Sí? Entonces, si tenemos una persona de que nos está tratando mal, nos está hablando mal, ¿cuál va a ser nuestra reacción? Te amo, No, claro. te abrazo, mentira. O sea, nuestra reacción va a ser totalmente a lo mismo que estamos recibiendo. Entonces, hay veces que hay que ver eso también, ¿no? Que no solo es el tema de que nosotros estemos ahí, que estemos vulnerables y de esto y demás, sino que el adulto referente que está en ese momento a veces no acompaña como tiene que acompañar, ¿sí? Y ahí es cuando, bueno, es conflictivo, pero en realidad no se sabe qué es lo que pasa allí adentro, como para decir si necesita más ayuda el niño o el educador. Además, generó el conflicto, lo generó un tema de donde viene, por ejemplo, en su familia biológica se generó tal trauma o se generó dentro del propio hogar. Porque, o dentro de, no solo el propio hogar, los múltiples lugares por los que pasan, porque no es que se crían en un hogar hasta que tienen 18. Sí, no, pasan por muchos lugares y entonces ahí hay funcionamientos distintos, funcionarios distintos. Eso, pasas de estar con tus hermanos a no estar, todo eso va generando, ¿no? Heridas. Claro, y encima viene un adulto a generarte más heridas, ¿uno cómo va a reaccionar? Con palabras, ¿no? ¿Uno cómo va a reaccionar? Directamente no reaccionas bien, ¿sí? Entonces, estaría bueno, porque aparte otra de las cosas, ¿no? También que veo que o sea, yo que estuve allí, no lo sentí, ¿no? Pero esto de saber la vida de cada niño que está allí adentro, los educadores no lo saben. O sea, la mayoría saben que estamos ahí en INAU y que fuimos abandonados, por así decirlo. Pero ¿saben cada cosita que nosotros vivimos? No. Entonces, estaría bueno también de que el educador que va a estar allí, o la persona que esté allí, una directora, una coordinadora, quien esté en ese turno, también sepa que los que van a trabajar con nosotros, cada cosita de nosotros, de qué fue lo que pasó, qué es lo que nos fue y demás, para conocernos también, porque nos conocen en el momento que entramos hasta el tiempo que estamos, pero no nos conocen como nos tienen que conocer. Cosa de también medir las palabras, ¿no? Porque si, no sé, doy un ejemplo, estamos en una charla, ¿sí? Se está hablando de, por ejemplo, abuso, y no sabes que ahí hay un niño que sí fue abusado. No sabes cómo se está sintiendo ese niño que está ahí al lado. Entonces hay que medir las palabras, hay que cuidar lo que hablamos. Y para eso tenemos que saber de cada uno. Y eso no se sabe. Hay educadores que sí claramente nos apoyan, ¿sí? Y si todos esos educadores fueran iguales, INAU tendría niños y adolescentes exitosos 24/7. No tendría niños
con problemas de adicción, no tendría niños presos, que hoy por hoy están presos, ya me refiero a adultos, y un montón de cosas más. Todos serían exitosos. Todos esos niños que un día entraron allí, ¿sí? Con lágrimas en los ojos, con mucha ansiedad también, ¿sí? Mucho daño generado. Si tuvieran el apoyo incondicional que tendrían que tener, serían hoy por hoy grandes médicos, grandes abogados, grandes carpinteros, porque no tiene por qué ser médico, un carpintero, una peluquera, lo que sea, pero todos estarían con una vida realizada y dejarían todo eso que un día hizo daño atrás. Pero se necesita el apoyo, porque si no tienen apoyo no lo van a lograr solos. Son muy pocos los que logran sobresalir solos, ¿sí? Sobrellevar la situación solos. Pero estoy hablando de que un 100%, un 2% lo puede hacer, el resto no. Eli vivió sus años al cuidado de Inau bajo el mote de ser conflictiva y problemática. Más de 10 años después de que dejó Inau, reflexiona mucho sobre esas etiquetas, sobre todo porque es madre y trata de evitarle a sus hijos los dolores que sintió en ella misma. Si a una persona le estás diciendo todo el tiempo, sos conflictivo, estás dañando, sos malo, ¿la persona qué va a hacer? O sea, va a ser ese tipo de persona. Claro, ya como que absorbe eso y obviamente en un hogar están diciendo, viene un chico que no saben lo que es. ¿Por qué en vez de hacer eso, cuando llega, lo reciben y, no sé, se ponen a hablar con ellos? Bueno, ¿qué es lo que te causa de que reacciones así? ¿Por qué tenés estas actitudes? ¿Qué es lo que está pasando? Capaz que esa persona, o ese niño o adolescente, como estamos hablando en este momento, claramente, si está reaccionando de esta forma, es por algo que tiene adentro, que no sabe cómo expresarlo, no sabe cómo contarlo, y si esas son sus actitudes. Pero si un adulto lo recibe distinto, ya le estás dando como la posibilidad de que tenga un cambio, ¿se entiende? De decir, bueno, yo te escucho, estoy acá, contame. A mí me dijeron de que sos una persona conflictiva, pero la verdad, yo no te veo como persona conflictiva. Yo te veo como una persona más, así como me veo yo a mí y yo a vos. Entonces, contame, ¿por qué tenés estas reacciones? Ya ahí le estás dando como otra chance a que se vea distinto, solo con las palabras que utilices, ¿sí? Y si le dan esta oportunidad de poder escucharlo, de darle su espacio, yo creo que esa persona de conflictiva, como lo marcan, por así decirlo, pasa a ser una persona escuchada, ¿sí? Que cada vez que tenga un inconveniente o lo que fuese, pueda expresarse, pueda hablar, transmitir qué es lo que siente y no tenga que reaccionar a, no sé, un berrinche, o no sé si llamarle berrinche, porque no es un berrinche, pero tipo a reaccionar de otra forma que capaz que no es la adecuada, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque no tiene ese espacio para que alguien lo escuche. Es como yo digo, en Inau sí brindan psicólogos, ¿sí? Para los niños y adolescentes que están allí, pero fuera del centro de donde están. Y el psicólogo es 1 hora y te vas. Donde estás, en el centro que estés, estás 24/7, ¿sí? Y si no se los escucha en ese espacio donde ellos viven, Con esa hora no alcanza. esa hora no, Incluso si es la persona más formada y excelente, es muy poquito. es muy poquito. O sea, porque imagínense de que en el lugar donde están viviendo se pasa, o sea, continúa todo en base a lo mismo. Malos comentarios, no hay acompañamiento, llega a las noches, no tienen quien les dé un beso de buenas noches, ¿sí? No tienen su mamá, su papá o quien fuese un familiar que le diga buenas noches, que descanses. Ellos se van a acostar solitos, ¿sí? Y no es que se van a acostar contentos, porque claramente, bueno, vamos todos a acostarnos, dale, que ya es la hora de acostarse, o sea, de esa forma, directamente. No es bueno, vamos a encaminar para acostarnos, que mañana hay que madrugar, o de otra forma. Entonces, luego salen 1 hora al psicólogo. Esa hora del psicólogo la aprovechan claramente que sí, hablan lo necesario, lo justo y necesario, porque hay veces que ni siquiera transmitís realmente lo que estás sintiendo, y después regresás al lugar donde te hace daño. La historia de Eli continúa y seguiremos ahondando en ella en el próximo capítulo, donde nos contará sobre sus últimos 3 años en Inau, su adolescencia y la parte más difícil de su paso por la institución, pero también donde conoció a uno de sus mayores amores. Yo cuando me fui, como les comentaba, yo luego
regreso nuevamente a INAU, pero no regreso sola. Regreso con una pequeña niña. Esperamos que hayan disfrutado este cuarto capítulo de Hijos del Sistema y vuelvan la próxima semana para escuchar la segunda parte de la historia de Eli. Como siempre, les agradecemos por sumarse a este proyecto a través de la escucha. A quienes financiaron esta emisión con su contribución en nuestra página de Colectate, les mandamos un gran saludo y también nuestro agradecimiento. Natalia, Verónica y Malena. Somos Alejandra Yenta en la producción y locaciones, Alejandro Correa en la música original y la edición de sonido, Bruno Apolinario en la idea original y yo soy Florencia Cremonese en la producción y conducción. Nos escuchamos la próxima semana. Mil gracias. Hijos del Sistema.